Buenas tardes, hermanos. Les invito a ponerse en pie para orar a nuestro Dios en este momento. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu casa y ahora nos disponemos a abrir tu palabra. Habla tú a través de ella a nuestros corazones, dirígenos con tu Santo y Divino Espíritu, y que Él también, Señor, aplique cada una de las enseñanzas a nuestra vida para que podamos servirte y podamos, Señor, obedecerte y ser guiados a través de lo que tú nos enseñas y también ser edificados en nuestra vida. Danos esa guía de tu Santo Espíritu, te lo rogamos humildemente en el nombre de tu amantísimo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invito, hermanos, a que tengamos nuestra Biblia abierta en el pasaje del que se dio lectura hace unos instantes, y pues preparando esta exposición de la palabra del Señor encontré algo interesante. Se dice por los estudiosos que este pasaje debemos tenerlo a la mano, como el Salmo 23, como San Juan 3, como esos pasajes de la Biblia que son torales para la fe del creyente, porque viendo su contenido, nosotros estamos bien seguros de lo que Dios quiere que sepamos en ciertos temas importantísimos, doctrinas fundamentales. Yo honestamente nunca había pensado en este pasaje respecto de esa manera, pero tiene mucha razón. Y esto es una forma de introducirnos al comentario sobre 1 Corintios 15, un pasaje clásico para hablar de él en la resurrección, en el día de resurrección. Y bueno, a lo largo de esta semana hemos visto cómo Dios anunció anticipadamente a través de profecías que Él, Dios mismo, en persona, se haría hombre, tal como lo hizo para dar una segunda oportunidad a la humanidad a través del Señor Jesucristo. Que Él pagara por nuestros pecados, dando su vida en la cruz, es algo que Dios dispuso para nuestro bien, con una intención, con un propósito. Y esto lo hizo desde la eternidad y anunció todo lo que ocurriría como parte del plan de salvación mediante personas que Él envió como sus mensajeros con mucho tiempo de anticipación. Y sus mensajes fueron expuestos al pueblo de Dios, pero para nosotros quedaron registrados en este libro sagrado. Así que lo que Dios quiso decirle al hombre a través de los profetas, no lo hizo de un día para otro. Dios no fue tomado por sorpresa cuando vio al hombre perdido, y tampoco esa segunda oportunidad que nos da para llegarnos a Él fue algo que estaba fuera de su intención y de su propósito al hacer a los seres humanos. Dice el versículo 3 de 1 Corintios 15 que los apóstoles enseñaron lo siguiente. El mensaje central de la predicación de los apóstoles era esta: Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Señor Jesús no vino a darnos enseñanzas morales, aunque sí lo hizo en su primer propósito. Su principal propósito no era ese. No vino a ganarse un lugar en la historia como un hombre ejemplar. No vino tampoco a enseñar cosas importantes nada más. Él vino, según las Escrituras, a morir por nuestros pecados. Esa fue su finalidad al hacerse hombre. Y morir por nuestros pecados era necesario porque el pecado nos aparta de Dios. Dios nos creó para ser seres eternos, con principio, sí, pero sin fin, y para su gloria. Y una persona que peca no puede glorificar a Dios. Pero el pecado, al habernos manchado, nos aparta de Dios, y Dios se encarga de en persona remover ese gran obstáculo, haciendo que las culpas, que la sanción, que el castigo que merecían nuestros pecados, los llevara el Señor Jesucristo, sustituyéndonos a nosotros si aceptamos por la fe esa sustitución. Y de eso se trata el Evangelio. Es una excelente noticia. Por eso dice el apóstol Pablo: les declaro el Evangelio que les he predicado, y consiste en lo que dicen las Escrituras: Cristo vino al mundo, fue muerto por nuestros pecados. Y
Bueno, le decíamos que a lo largo de la semana la intención fue revisar las profecías que nos hablan de este hecho como una cosa que Dios preparó desde la eternidad y que fue cumpliendo poco a poco. Y el cumplimiento de las profecías que hemos visto a lo largo de la semana sirve para varias cosas. Nos sirve para confirmar nuestra fe. Estamos en lo correcto. No es casualidad que con tanta distancia de tiempo entre el anuncio de lo que iba a acontecer y cuando se verificaron precisamente los hechos que Dios anunciaba, no era una cosa que quedó en la suerte, no quedó solamente por si pasaba, sino que Dios preparó cosa por cosa de manera precisa, y eso a nosotros hoy nos sirve para confirmar nuestra fe. También para estar convencidos de que lo que Dios dice es verdad. Lo que Él anunció con mucha anticipación y que se cumplió con precisión, a nosotros nos da seguridad de que Dios es verdad y habla con verdad. No nos miente y a su tiempo cumplirá lo que promete y de la forma que Él lo desea. Pero también esto nos enseña a no vivir desorientados. La gente puede creer muchas cosas respecto de su vida, de su finalidad en esta tierra, de a qué vino Cristo al mundo, pero nosotros tenemos la orientación precisa en las Escrituras, y esto, decíamos, no fue de un día para otro, sino que Dios de manera anticipada lo ha estado anunciando y lo ha estado cumpliendo momento a momento. Y también el cumplimiento de estas profecías nos sirven para que vivamos de una forma diferente. Entre otras cosas, de una manera agradecida para con Dios, porque el cumplimiento de las profecías es para nosotros, para que sepamos cuánto amor hay en Cristo, que Él estuvo dispuesto a identificarse plenamente con nosotros, a llevar en sí, en su persona, nuestras culpas, a amarnos como nadie más nos ha amado, y eso nos debe de llevar a una vida agradecida y transformada. Pero ¿por qué no? También, además de todo esto que hemos mencionado, el cumplimiento de estas profecías nos hace felices. Nos hace felices porque nosotros hemos sido objeto de ese amor que les comentaba, es inigualable, de su perdón que es completo y amplio. Saber que hubo alguien dispuesto a morir por ti y para llevar en su cuerpo el castigo que era para ti, y que su santidad y su perfección se aplican, se trasladan de una manera inmediata a nosotros. Ese es nuestro beneficio y no dura un solo momento, dura para la eternidad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque su justicia se nos aplica de manera automática. Y así tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esto no solo afirma nuestra fe, no solo nos convence de que Dios habla con la verdad, no solo nos anima a seguir adelante, a no ser indiferentes a lo que Dios dice, sino que nos hace felices por la eternidad. Pero esto no sería posible si tuviésemos a Cristo en la tumba, si tuviéramos que acudir a visitar su tumba y a buscarlo entre los muertos, ya que Él está vivo. Todo esto se cumple, las profecías se llevaron a cabo, el evangelio tiene un efecto consolador y transformador porque Cristo está vivo. Sí, pasó por la muerte, una muerte terrible. Vimos a lo largo de la semana que Él fue destrozado, desfigurado, quedó irreconocible a raíz de todos los golpes, del maltrato que sufrió, y fue colocado en una tumba. Pero de ahí se levantó con poder, porque Él es la vida, Él en persona es la resurrección y nadie puede vencerlo. ¿Cómo sé que la resurrección tiene algo para mí? Pues es de lo que habla este pasaje de 1 Corintios 15. Y yo puedo ser fortalecido en mi fe, confirmado en mi fe, llevar una vida diferente, agradecida y feliz, porque Él está vivo.
y me hace partícipe no solo de su santidad, sino también de su vida y de una vida eterna al lado de Dios. Con su resurrección se queda demostrado de manera esplendorosa que Él cumplió con su propósito, cumplió con su obra redentora y queda demostrado además su poder sobre cualquier cosa, sobre la muerte. Y veamos que en este pasaje de 1 Corintios 15, en los versículos 22 al 26, se nos describe a la muerte como un enemigo. Dice la palabra del Señor, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. La muerte es un enemigo. ¿Y por qué razón es un enemigo? Por el poder que tiene sobre las personas. Por razones ampliamente justificadas, es nuestro enemigo y era lo que merecíamos a causa del pecado, porque Dios así lo pactó con Adán. Hizo un pacto de obras y en ese pacto, cuando la humanidad tuvo su origen, Adán aceptó ser obediente a Dios de manera perfecta, y si no lo hacía, se enfrentaba a las consecuencias que era ser alejado de Dios, echado de la presencia de Dios, destituido de la gloria de Dios. Y como eso ocurrió, entonces el pecado hizo una separación entre Dios y nosotros, pero Cristo puso el remedio y, llamando a la muerte nuestro enemigo, nos asegura en este pasaje que la muerte es un enemigo a vencer por nosotros, pero ya vencido por Cristo nuestro Señor. Porque el tema de hoy es que se debe de cumplir una profecía dada hace mucho tiempo, que los escogidos de Dios también habremos de resucitar. Esa debe ser la mira, el objetivo que nosotros tengamos ahorita al meditar en la palabra del Señor. ¿Qué hay respecto de este acontecimiento portentoso para mí? ¿De qué me sirve? Pues primeramente, tengo a un Dios vivo, tengo a un Dios que no miente, pero también sé que llegada mi muerte será solo un paso que me llevará a la eternidad, porque la muerte ha sido vencida por Cristo. Dios no omitirá de ese momento doloroso a ninguno de nosotros, a menos de que nos recoja en su segunda venida. Lo hemos visto así en la Escritura, en cuyo caso solamente seremos transformados. Pero ese poder que tiene la muerte ya ha sido vencido por el Señor Jesús y nos hace partícipes de esta victoria. Desde antes de que el Señor resucitara, Dios nos adelantó que sus escogidos también habremos de resucitar, y eso nos llena de gozo y nos llena de consuelo. ¿Y en dónde lo dice la Biblia? Pues vamos a ver una parte de esas profecías en este momento y otra parte al final de esta exposición. Nos trasladamos al Salmo 16, en cuyos versículos últimos Dios revela a David y él alcanza a ver por la obra del Espíritu Santo que hay una promesa. Versículos 10 y 11. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está una de las profecías o de los anuncios anticipados de lo que sería la muerte y resurrección del Señor Jesucristo.
el rey David, que era un poeta, por inspiración divina puede sentir lo que es la vida eterna, pero la vida eterna que otorga Dios. No es la vida eterna que uno puede conseguir o lograr por sí mismo o por sus esfuerzos. Dice, no dejarás mi alma en el sepulcro. Sí, voy a la sepultura. Sí, voy a morir. La tasa de mortalidad de los seres humanos es del 100%. Pero no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo soy tu escogido. Y no permitirás que vea corrupción. Corrupción no es otra cosa sino el proceso de descomposición del cuerpo cuando uno muere. Y dice la Biblia en este punto, sí, efectivamente, el cuerpo se desintegrará, el cuerpo se descompondrá. Pero eso no le pasa al alma. Y habrá un día que de esa descomposición Dios levantará un cuerpo glorioso, porque creemos en la resurrección de la carne. ¿Por qué? Porque fue algo que ocurrió en el caso del Señor Jesucristo, dueño de la vida, y Él a nosotros como sus escogidos también nos dará el privilegio de resucitar, de que nuestra carne, así como esté deshecha, así como sea la circunstancia a través de la cual hayamos perdido la vida en un accidente, en un incendio, ahogados, no sé, de la forma que nosotros pasemos a la eternidad, de ahí nuestra alma está segura en la presencia de Dios y nuestro cuerpo será levantado sin corrupción, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, dice este versículo de la Biblia, y nuestra alma no queda en el sepulcro. Dios se lo reveló a David, imagínense 1000 años antes de que ocurriera esto en el caso del Señor Jesucristo, con unas palabras tan sencillas que debemos nosotros tomar en cuenta para recibir de ellas convicción, seguridad y consuelo, porque para eso son las profecías, pero también porque hay veracidad en ellas. Dios no miente, no tiene caso, no tendría por qué favorecernos, ilusionarnos con una mentira. Al contrario, nos hace partícipes de su gloria, de su vida, porque nos quiere tener a su lado por toda la eternidad. Y aprovechamos este momento para hacer esa invitación a todos y cada uno de nosotros. Él ya se hizo cargo de remover cualquier obstáculo. Ya le hemos entregado nuestras vidas al Señor. Hemos confiado en Él para que su justicia no caiga sobre nosotros y nos aniquile y nos extermine, porque no es otra cosa lo que merecemos, sino que Él nos ve a través de Jesús, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Vengamos a los pies de Cristo, afirmemos, confirmemos y nuestra fe sea fortalecida en esa promesa. No lo merecemos, pero Él ya hizo todo para quitar lo que nos aparta de Dios. Y ese es el propósito de glorificar su nombre, como vamos a ver al final de esta exposición de la palabra de nuestro Dios. Así que el rey David, en uno de los pasajes del Antiguo Testamento, ve a lo mejor con dificultad y con cierta reserva ese momento, pero lo acoge en su corazón como una verdad. Y esta palabra fue para él consolación, confirmación, compromiso, y para los que vivieron en ese tiempo, porque imaginen ustedes escuchar al rey David con esa convicción en Dios, pero el cumplimiento perfecto de esta profecía tuvo lugar en el caso del Señor Jesús, porque el santo por excelencia es Él, y Dios no iba a permitir que viera corrupción, ni siquiera el cuerpo de Cristo, que fue completamente Dios y completamente hombre. No iba a permitir que el cuerpo del Señor Jesús viera corrupción, aunque fue molido, desfigurado y destrozado en la cruz y por sus enemigos. Mucho menos iba a quedarse en el sepulcro. Se levantó con poder de la tumba, porque Él es la vida. Y bueno, a nosotros esto nos hace pensar en que la muerte y la resurrección del Señor Jesús no fueron un incidente ni un accidente. Y con esto quiero decir lo siguiente: un incidente
es algo que ocurre, pero que no estaba previsto. Ese es un incidente. Y un accidente es algo que ocurre, pero que no queríamos que sucediera. Y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo no son ni incidente ni accidente. Son parte del plan perfecto de Dios para la redención de la humanidad. Es parte de algo que Dios se propuso desde antes de que existiera todo lo que vemos para lavar y quitar el pecado de su pueblo. Y nos trasladamos ahora a Isaías 53, porque estamos retomando las cosas que la Biblia nos dice y que hemos visto a lo largo de la semana respecto de este hecho, de cómo el Señor Jesús vino a esta tierra con ese propósito el cual cumplió. Y leemos el versículo 10 que dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿A qué vino el Señor Jesús? A expiar el pecado, a lavar, a quitar el pecado de su pueblo. Y puso su vida para lograrlo. Y después de esto, cuando Él volvió a vivir, lo hizo para que sea su vida eterna por largos días, dice este versículo. Él vino y puso su vida en expiación por el pecado, o sea, pasó por la muerte, pero después de ello vivirá por largos días. Desde allí se nos habla de la resurrección nuevamente. Y esto, como lo hemos mencionado hace un momento, a nosotros nos alegra y nos alienta, porque somos personas con un propósito y porque ya no vamos por la vida viendo qué nos depara el destino, sin saber lo que nos va a ocurrir y viviendo al azar. Tenemos un destino seguro y tenemos el medio de llegar a Dios, porque el justo vino a salvar a los injustos para llevarnos a Dios. Así que no estamos desprovistos de propósito en esta vida, ni vamos por la vida por donde nos lleve la suerte o el azar. Y ¿qué habrá para nosotros en lo futuro gracias a la resurrección de Cristo, gracias a que Él volvió a vivir? Para nosotros hay también vida. Vendremos a la vida aun cuando pasemos por la muerte a causa de nuestros pecados. Dios quiere que estemos con Él por la eternidad, no por un ratito, no por el tiempo en que yo sea joven y tenga fuerzas, no por el tiempo en que esté sano. No quiere ser mi consolador en la enfermedad, no solamente quiere ser mi compañía en los años de vejez, no solamente quiere ser el que camina día con día, hoy, aquí y ahora conmigo. Él me quiere por la eternidad, porque para eso me creó. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es confiar en la forma, en el medio, en la persona que nos puede llevar a Dios, que es el Señor Jesucristo. Y saber que si un día nosotros llegamos a la muerte, no vamos a permanecer en el sepulcro, aunque de momento nuestro cuerpo se descomponga, se desintegre. Vendrá en su tiempo, cuando Dios lo determine, el instante en que Él nos levante del sepulcro, porque nos hace partícipes de su resurrección. Pero dice el apóstol Pablo: cada uno en su tiempo. Cristo es las primicias. La resurrección del Señor Jesucristo es pues la garantía de que nosotros también habremos de resucitar. Y regresamos a 1 Corintios 15. Releyendo los versículos 22 y 23.
Porque así como en Adán todos mueren, ¿a causa de qué? A causa del pecado. Así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo habremos de resucitar? En la venida del Señor Jesucristo. Él solamente es un anticipo de ese momento glorioso. Y dice la Escritura que nosotros, al pasar por la muerte, tenemos esta garantía de que Él nos retornará de esa situación. Él nos volverá a dar vida. Él nos hará vivir nuevamente. Y no hay otra manera en que Él lo pueda asegurar sino poniéndose por ejemplo. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y el Señor Jesús, en su palabra, nos indica que esta esperanza para nosotros es cierta, ciertísima. Hoy en día hay mucho escepticismo. Hay muchas personas, si no es que la mayoría, porque tenemos esa inquietud como seres humanos, que se preguntan qué va a ser de mí cuando me muera. Y no solamente se lo preguntan, hay veces que les aterra pensar en ello. Hay otros que proponen soluciones a modo, a través de las cuales reciben tranquilidad, se autoconsuelan con las formas que han establecido en su mente, en su razonamiento, para explicar qué ocurre después de la muerte. Hay otros que dicen cosas absurdas, otros más niegan que haya algo después de nuestra muerte, pero el Señor, nuestro Dios, el creador del universo y de la humanidad, es el más autorizado, el único autorizado, pues, de decirnos qué ocurre. Y no nos miente y nos dice, tu pecado te lleva a la muerte. Tu pecado te lleva a la condenación eterna. ¿Qué es la condenación eterna? Que estés para siempre lejos de mí, cuando hay una eternidad, cuando hay todavía más cosas por venir. Pero hay una manera de estar en la presencia eterna de Dios sin que exista la separación que ocasiona el pecado, porque el Señor Jesús vino a borrar nuestras culpas, vino a dejar nuestro expediente personal limpio. Vino para expiar el pecado de su pueblo. Y así como Él resucitó en su momento, que es en la segunda venida de Él a este mundo, nos ha de levantar de la sepultura si es que pasamos por la muerte. Si nos toca ver ese evento maravilloso, seremos transformados en un abrir de ojo a la final trompeta y estaremos con Él por la eternidad, sin merecerlo, pero por el solo hecho de haberlo creído, porque ahí está esa segunda oportunidad para nosotros. Así que tenemos esa esperanza viva y cierta, garantizada por la resurrección del Señor. Y para ir concluyendo esta meditación en la palabra de nuestro Dios, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Todo esto nos lo ofrece Dios por su grande misericordia. 1 de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. En el cielo tenemos una herencia, un lugar, una posición, ser hijos de Dios en esas moradas eternas que Jesús mismo fue a preparar para que donde Él está, nosotros también estemos, porque Él ya se hizo cargo de nuestras culpas, de recibir el castigo por nuestros pecados, pero solo de sus escogidos, de aquellos que le reciban en su corazón y acepten esta gran oferta, esta segunda oportunidad para estar con Él por la eternidad. Es una esperanza viva y cierta, garantizada por su resurrección. Así que con el apóstol Pablo podemos decir lo siguiente, que es la forma en que termina el capítulo 15 de Corintios. Versículos 54 y 55. Y cuando esto corruptible, cuando mi cuerpo, cuando esto mortal fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y estas son las dos profecías más de las que les hablaba hace un instante. La primera es de Isaías. Sorbida es la muerte con victoria. La segunda es de Oseas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que poniendo nosotros nuestro pensamiento, nuestros corazones en ese hecho portentoso de la resurrección, podemos decir con confianza, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo también resucitaré como el Señor lo hizo, pero lo haré en su momento, por su gran misericordia, porque Él me quiere tener a su lado por la eternidad. Pero ¿qué sigue si ya hoy nosotros recibimos esta enseñanza en nuestros corazones? Los versículos 57 y 58 nos dan la recomendación de lo que hoy en día podemos hacer. El Señor Jesús está vivo. No necesitamos nosotros dar argumentos a su favor ni defenderlo del escepticismo y de la incredulidad que prevalece en el mundo. Cuando tú le abres tu corazón a Cristo, Él se manifiesta como alguien vivo y hace cosas increíbles. No en milagros, en transformación de tu vida, que en realidad eso ya es un milagro. Y sientes y experimentas cosas que nunca podrías si Él no estuviera vivo. Así que no tenemos hoy que hacer una defensa de que Él esté vivo, que no esté vivo. No perdamos el tiempo en eso. Fíjense ustedes que pensaba en lo siguiente. En el tiempo en que ocurrió la resurrección del Señor, nadie lo pudo contradecir. Ese hecho ocurrió en el imperio más poderoso del mundo. Y cuando hay casos criminales sonados, todas las autoridades se enfocan en resolverlo y lo hacen así. No sea el caso de nosotros, cualquier vecino, pero cuando son casos importantes, lo vemos hasta hoy en día. Se resuelven porque se resuelven en 1, 2, 3 días porque la autoridad no quiere dejar en entredicho lo que está ocurriendo fuera de orden. Y en el imperio más poderoso del mundo no fue la excepción. Las averiguaciones se hicieron. Las autoridades civiles y las religiosas se enfocaron en buscar al Cristo muerto, su cuerpo, el cadáver, los despojos, y no los encontraron. Pero en eso no está basada nuestra fe, en la investigación histórica, en las averiguaciones policíacas. Nuestra fe está basada en algo más. Por supuesto que eso ocurrió, y dice la Biblia en Mateo, difundieron una mentira dando dinero, pero, y vamos muy brevemente a regresar a este punto, tan resucitó el Señor que hasta entre los sacerdotes
sus más férreos opositores, hubo quienes obedecieron a la fe. Rápidamente vamos a lo que dice la palabra del Señor al respecto, y también en este pasaje de 1 Corintios 15, porque aunque no tenemos que demostrar que ese hecho históricamente aconteció, están las evidencias. Dice el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 15, versículos 3 en adelante, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo, Pablo, el persecutor de la iglesia más feroz de esos tiempos, también recibí el evangelio, así que mi vida fue transformada por Cristo vivo. Dice, yo recibí el evangelio, Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí están los testigos de la resurrección, apareciendo vivo ante Pedro, a los 12. Después, acuérdense ustedes que ya eran 11, pero un discípulo más fue escogido, y el requisito para que se integrara al grupo de los apóstoles es que también hubiera estado presenciando la resurrección del Señor o estuviese viendo al Cristo vivo. Dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Un número considerable de personas. Versículo 7, después apareció a Jacobo, a un familiar del Señor Jesús que en su momento se burlaba de él por incredulidad. Y del grupo de los sacerdotes también hubo quienes obedecieron a la fe. Hechos 6, versículo 7. Increíble. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, ni Pablo, ni los sacerdotes, ni Jacobo hubiesen creído en él, porque son los incrédulos por excelencia, ni el mismo Tomás, pero él está vivo. No tenemos nosotros que hacer una defensa de su resurrección, tenemos que abrirle nuestro corazón, y así él se manifestará como lo es, como un Dios que no miente y como un Dios que está vivo. Pero concluyendo, ¿qué me toca hacer a mí hoy que sé estas cosas? Que estoy seguro de que Él está vivo, y que si tengo alguna duda, con que yo me rinda a Él, basta para que se manifieste vivo, y no para que me dé algo temporal como sanidad, como provisión, como bienestar, como posesiones en esta tierra, para que me dé salvación y vida eterna. Dice el versículo 57, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. En otras palabras, ¿qué debo hacer cuando sé todas estas cosas? Darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque tengo victoria sobre la muerte, porque mi pecado no me separa más de Él, porque tengo una herencia entre los santificados. ¿Qué debo hacer hoy? Que ya conozco este mensaje, estas buenas nuevas de salvación. Dice el apóstol Pablo también al principio de este capítulo, también debo perseverar. Y con esa palabra con la que inició este pasaje, termina también, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Qué tengo que hacer hoy? 2 versículos nos lo dicen. Darle gracias a Dios por esta misericordia, por esta esperanza viva, pero también debo estar firme y debo ser constante. Debo crecer en la obra del Señor siempre, y debo trabajar en la misma.
porque mi trabajo para el Señor no es vano. ¿Qué debo hacer este día de resurrección? Este versículo 58 lo leemos cuando queremos felicitar a alguien que trabaja en la iglesia, el aniversario de una iglesia, de una organización. Y decimos, hermanos, estén firmes, sean constantes, pero ¿se fijan que ese no es el contexto? El contexto de este versículo es la resurrección del Señor. Él está vivo. Él te llamó de las tinieblas a su luz admirable y en su momento te hará vivir para no morir jamás. ¿Y qué debes hacer? Darle gracias a Dios. Pero también debes estar firme, no moverte de la fe que Él te ha regalado, porque es fácil descuidarse, debilitarse. Y también es fácil desanimarse, no ser constante. Hoy sí, mañana no. Hoy me siento bien, hoy, mañana no. Quizá en años que siguen tampoco me sienta en esos periodos de alta espiritual. Dice este versículo, también sé constante y crece. No te quedes estancado. Además, trabaja. ¿Qué voy a hacer cuando sé que el Señor Jesús ha resucitado y que en su momento yo también he de volver a la vida, por difícil que esto le parezca a mi mente, pero no hacia mi corazón? Debo darle gracias, debo estar firme, debo ser constante, debo crecer y debo trabajar, debo perseverar y no rendirme en gratitud al Señor. Que ese sea el propósito de cada uno de nosotros, en gratitud a nuestro Dios, a quien sea la gloria por hacernos partícipes de su vida, de una vida eterna y de una herencia incorruptible en los cielos que de ninguna manera podíamos alcanzar, pero hoy la tenemos gracias a su muerte y a su resurrección. Amén.